¿Qué dicen que cuentan? ¿Todo bien? Cherani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? No, mira lo que es Cherani, por favor, lo que es mira, un monoambiente cuesta todo esto es todo Dolce Gabbana, eso del año 96. Sí. Uno a uno. No, Escuchá, partileridad. escuchá, y la corbata, qué buena que está la corbata. Hugo Boss, chicos, una Hugo Boss. Muy bien. Claro, no, Aquel, no. el último Es Hugo del que uno vino a fue uno, Hugo, ¿no? ¿cómo se llama? El sindicalista. Sí. Hugo... Hugo el Moyano. Moyano. No, Hugo Moyano no el otro. Yasky. Godoy. Cachorro Godoy. Godoy. Cachorro Godoy. ¿No se El llama Hugo? cachorro. Sí, Hugo. Hugo. Puede ser, Hugo sí, Cachorro Hugo Godoy. Godoy. Bueno. Sí, no tengo mucho que ver con ¿Cómo le va? No, bueno, pero cada uno con lo suyo, ¿no? Sí. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, cómo no. Gran programa tenemos por delante. Lo que está pasando en Argentina es raro. Estamos como el clima, ¿viste? Que la Argentina está como el clima. ¿Pasa el sol algún día? Ya las puertas ni cierran, ¿viste? Igual si esos fueran todos los problemas, ¿no? Bueno, la Argentina que tenemos, la Argentina a la cual vamos, todo se debate, por supuesto, en esta pantalla, en este programa único, inigualable, imitado, criticado, vapuleado y premiado también. Estoy nominado a Martín Fierro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Muy Astra. premiado. ¿Cuántos premios ya llevas? Con este programa he podido ganar todo, hasta un Conex. Nunca imaginé en mi Pero vida. total, Imagínate que- ¿cuántas ¿Eh? estatuillas tenés a No tu sé, no sé. tierna edad? Un par, No sé, un par, 10. un par. Y tengo y tatos también tengo. Todos. Tengo tato. Todo. Agradezco a este programa que me ha dado, gracias a la vida que me ha dado tanto. Che, y a ustedes también del otro lado. Gracias por todo, por habernos acompañado. Hasta mañana. Claro, ya está. Sí, ¿ya terminó el partido o no? Tranquilo. ¿Eh? Faltan cuatro. Empate, ¿no? Le dicen sus fuentes que no. ¿Quién es de Boca acá? Yo, pero no sé nada. Mirá cuántos, Mirá. Más uno. ¿Boca Brina sos de Boca? ¿Posterita, posterita? Bueno, hubiese Ojo. venido de ¿Por qué Ojo, preguntas comentario. solo por los de Boca? ¿Me hacías de otro azul, y lado? amarillo y oro, No, bueno, lo llevo al corazón. Sí. Ahí está, muy bien. Hoy hubo más fútbol. No todo el mundo termina y empieza en Boca. Ganó Racing, claro. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó Muy hoy? bien. Decilo vos. Partidazo, un partido con Arsenal muy Pero hay un importante. título. Bueno, Arsenal, escuchen, que hay un Arsenal. título en juego. El clásico de Avellaneda. Vamos a hacer como Víctor Hugo, nos vamos a colgar del partido. Poné para levantar un poco, claro. Vos tenés que gaspar todo Vos vos. que pague, ¿eh? No lo pagás vos. No, yo no soy ni Y productor vos ni sos nada. conductor, acá, así decía Víctor Hugo. ¿Eh? O sea, ¿Qué? que de cuadros no tenés. No, ¿no? bueno. Después, Igual te agarran 18 años, llevan no te los calentés, beneficios. ya vas a 18 estar años. en otra Pero cosa. dice, Años. Este ya está en Los Ángeles. escuchá. Sí, en Los Ángeles. Sí. Dios mío. Entregamos un cuadro. Bueno, vamos al primer informe, obviamente todos expectantes qué pasa en la Cámara, qué pasa con las tarifas, en medio de esta sensibilidad económica, ¿no? En este momento tan complicado, tan delicado de la economía en la República Argentina, con todo lo que eso significa. Presente el primer informe la gente de Strix. La nueva tecnología es Strix, ¿eh? Te permite cuidar todas tus cosas desde tu celular. Strix. Quería contarte de Strix, la innovación tecnológica que integra toda la seguridad en un solo lugar. Para que cuides tu familia, tu casa y tu auto con la data y la tecnología de LoJack. Strix llegó a tu vida para que cuides todo lo tuyo. Estás acá, estás allá. Descubrí Strix. La guerra por las tarifas. Batalla en el Congreso. En medio de la tensión por el clima económico, la oposición insiste en retrotraer el precio de los servicios públicos. El gobierno amenaza con el veto. El debate de fondo es cómo encontramos el país cuando asumimos en el 2015. Quebraron la matriz energética de la Argentina. Sobre esta cuestión tarifaria, con tanta campaña publicitaria, tanto coaching, tanto Durán Barba, han dicho cualquier pavada. Algunos de los que plantean la supuesta solución crearon el problema. Cada vez que les decimos que está mal aumentar las tarifas, nos dicen que el kirchnerismo esto, que el kirchnerismo lo otro. Bueno, basta. Porque hay decisiones que están tomando ustedes, se tienen que hacer cargo. Para el Fondo Monetario Internacional, el ajuste tarifario se hizo más rápido de lo que ellos pensaban. No todas las provincias tienen el mismo sueldo y por sobre todo la del interior no tienen por qué estar sosteniendo a la tarifa subsidiada de Capital Federal. Algunos tildaron las cuestiones de demagógicas. Demagogia es, por ejemplo, ir a un debate presidencial y decir que no va a haber tarifazo y después hacerlo. Eso es demagogia electoral. La presidenta que nos dejó en esta situación y que ahora nos propone una solución es la que logra unificar a toda la oposición detrás de esa idea renovadora. En el año 2003 yo ya había planteado este problema, que nos valía un gran disgusto, una discusión pública por todos conocida, ¿no? Lo castigó el presidente Kirchner, casi lo en el gobierno. Si el gobierno veta el proyecto, le va a dar una bofetada a los argentinos
y una bofetada al Congreso. Lo consideramos absolutamente inviable en términos fiscales, una gran irresponsabilidad. Seguramente terminará siendo vetado. Antes de pasar la información dura, quiero hablar con Cherasni. ¿Qué dato tiene? ¿Qué información tiene, Cherasni, usted? ¿Sobre qué? Sobre todo esto. Economía, obviamente que vamos a hablar de las tarifas también, pero bueno, sobre este momento de la economía tan delicado. La economía, estamos en una situación muy grave y lo que pasó es que la macroeconomía le ganó a la revolución de la alegría, a los globos, a los trolls de Marquitos Peña, le ganó todo eso. Un país que tiene el 7% de déficit fiscal y el 5% de déficit comercial y tenés un presidente como Trump que hace un año que está anunciando que va a bajar los impuestos, por lo tanto va a subir la tasa de interés. Hoy la tasa de interés a 10 años estaba a 3%. A nosotros nos parece poco, pero es muy alta, porque cuando empezó este gobierno estaba a 1,68. Entonces, con la tasa 3, obviamente que la Argentina es el país más vulnerable del mundo, junto con Turquía, pero Argentina principalmente. Entonces el presidente dijo, lo peor ya pasó, estaba todo bien, todo bárbaro, y ahora nos enteramos que tiene que ir al fondo, que a mí no me parece mal que vayan al fondo. Lo que pasa es que nos mintieron diciendo que estaba todo bárbaro y la macroeconomía era un desastre. Y cuando desde el norte apareció un presidente, hace un año que lo viene anunciando Trump, y no se prepararon para hacer lo que venían. Tenemos imágenes de lo que está aconteciendo, ahí está lo que está aconteciendo en la Cámara de Diputados en este momento. Un día muy agitado, Liliana, sí. En la Casa Rosada, ni te cuento, y en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, lo mismo. Estuvieron pendientes del debate, por supuesto, y Marcos Peña en una conferencia que brindó fue muy explícito. Dijo que incluso en el caso de que prospere y aprueben este proyecto, cree que es inconstitucional y por supuesto ratificó que será vetado. Pero introdujo un concepto nuevo, que considera que lo que está haciendo el Congreso es inconstitucional. El gobierno está decidido a respetar a rajatabla el cronograma tarifario que han planteado, pero... A ver, escuchemos un poquito al diputado Taylor, sí. A ver. El gobierno, esto es 28 de diciembre de 2016, el gobierno sale a rescatar a Edenor de una posible pérdida de la concesión con una nota de crédito de 1.300 millones, evitó que el patrimonio neto de Edenor se transformara en negativo y por lo tanto estuviera a tiro de la pérdida de la concesión. Sigo. El 3 de febrero de 2017, todo esto es cronista comercial, ámbito financiero, no es el Granma. Colocó 3, el Tesoro tomó fondos del blanqueo para pagar a proveedores y a Vidal, dice el cronista. No pagaron un juicio, apelan todos los juicios, pero manotearon de los 114.000 millones de pesos que quedaron del blanqueo, 35.000 para los muchachos, para Camesa, para Niki Caputo, para Loma de la Lata, que es Milding. Y bueno, finalmente, presidente, para cerrar, antes que me empiecen a gritar, le tiro un dato. Tengo 13 nombres acá. Algunos son muy conocidos y otros no. Luis Caputo, ministro de Finanzas, accionista de Edenor y de Petrobras. Mario Eugenio Quintana, secretario de Coordinación Interministerial, accionista de Petrobras, TGS, Pampa Energía y PF. Marcelo Blanco, que ya hablé la otra vez, subsecretario de Coordinación, Petrolera Pampa. Juan Antonio Garade, exdirector del ENRE. Pampa, Petrobras, Pan American y PF. Clarisa Stoll, Transener, Edenor, Petrobras, Pampa Energía. Florencia Grossi. Bueno, sigue entonces la exposición del diputado. Esto está aconteciendo en la Cámara. Vamos a tener una cámara ahí para ver todo lo que suceda, ¿no? Finalmente se va a votar que pasada la medianoche. Se cree que a las 12 de la medianoche. Sí, por favor, Claudio, buenas noches. Buenas noches, exactamente. Se dio un día tal como se esperaba, todos como las viejas épocas con la radio pegada a la oreja. Viendo las noticias del mercado. El mercado hoy estuvo bastante equilibrado dentro de lo que se esperaba. Una suma muy importante en las bolsas. El dólar subió un poquito, pero por ejemplo el real se devaluó bastante hoy, o sea que hubo un efecto también regional. Pero las tarifas, que son el otro partido, el otro lugar donde se juega el partido, el presidente, lo que decía Liliana, ya vino diciendo que van a explorar, aparte del veto que ya lo tienen garantizado, la vía judicial. Van a ver en qué contexto van a pelear la inconstitucionalidad de esta ley si es que el Senado aprueba el mismo proyecto que está acá, porque antes que esto cabe la posibilidad que en el Senado, aunque termine aprobándose, haya algunos cambios
y mientras se vea qué es lo que pasa con los mercados. Hoy Marcos Peña Mucha tiró especulación. un puente. Elogió mucho la oposición por haber votado la ley de mercado de capitales, algo que sirve para las empresas, por eso subió la bolsa, y también la ley de defensa de la competencia. Y dijo, bueno, si hay posibilidades de diálogo, como dejó abierto un camino para ver si pueden juntos llegar a un proyecto más. Ahora que está por primera vez la ex directora del Banco Nación. ¿Cómo le va, Rosy? ¿Bien? Muy bien, muchas Gracias por venir. La primera vez que venís al programa. La primera vez. La primera vez. Bueno, te quiero escuchar con respecto a todo lo que está aconteciendo, una economía en un momento muy delicado y bueno, ahora todos expectantes de lo que pasa en la Cámara, ¿no? Sí, la verdad que yo tengo 30 años, viví mis primeros 10 años en los 90 prácticamente, también con una que terminó con una crisis y la entrada del Fondo Monetario Internacional. Luego me fui a vivir a Europa, viví la crisis del euro, el rescate a Grecia, a España, y ahora parece como que la historia se repite nuevamente. Me parece que el gobierno intenta explicar que las condiciones objetivas son otras. La realidad es que cada vez que se habla del Fondo Monetario Internacional, lo vemos quizás en las imágenes, yo creo que la mayoría del pueblo argentino siente miedo, siente inestabilidad, los inversores tampoco saben qué van a pasar y estamos con una gran incertidumbre que aumenta todavía más la devaluación. Y bueno, y además un crédito que van a estar 6 semanas negociándolo y no sabemos cuáles son las condiciones, o mejor dicho, esperamos que las condiciones sean algo que ya los ministros Duhovne y Caputo anunciaron, que es más ajuste y bueno, más reducción del gasto público. La verdad que muy preocupada en ese sentido. Bueno, tenemos obviamente tenemos las imágenes ahí de todo lo que está aconteciendo en la Cámara en este momento. Una noche muy importante para los argentinos, ¿eh? Así que a estar con los ojos bien abiertos porque de todo lo que suceda en estos días depende un poco nuestro futuro, ¿no? Y además, perdón, si se judicializa... Sí, yo recién escuchaba con mucha atención y con todo respeto a creo que es la hija de Rossi, ¿no? Sí. El presidente del bloque. Economista también. Sí, no, está bien, ¿no? Si no tenés una capita diminutio por ser la hija. Ah, bien. Lo que quiero decir es que me parece que la mirada que tiene acerca de que el pueblo argentino tiene por el Fondo Monetario Internacional un mal marketing, o por lo menos un marketing negativo, es cierto. Porque la verdad es que el peronismo aplaudió dos cosas que son inconsecuentes. Aplaudió el default en la Cámara de Diputados, recuerdan ustedes, allá por el 2001, y aplaudió el episodio de haber pagado una deuda que estaba al 5% para tomar otra al 14%, digamos. Es medio raro que eso nos ocurra a los argentinos y en consecuencia le echamos la culpa toda al fondo y te quiero aclarar que de los gobiernos de los últimos tiempos que más sufrió al fondo fue el gobierno de la Rúa. Sí. No fue precisamente el gobierno de Kirchner. El peronismo firmó y ni siquiera el de Cristina. 8 acuerdos. Por cierto. 8 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, digamos, hay que ser un poco menos hipócrita en la Argentina para poder culturizar al pueblo acerca de que no tomar deuda es todo malo. Que hayamos tenido malas experiencias no significa que tomar deuda en un momento de crisis como la que hemos vivido, cuando se retiran los bancos, cuando tenemos alguna dificultad seria, les digo porque en el 2001, entre otras causas, sin duda, una de ellas fue que el fondo no le giró los 6.000 millones de dólares que había comprometido girar cuando se hizo el famoso blindaje. O sea, buenas noches, Michel. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo, la verdad que veo que sistemáticamente se intenta poner, el peronismo hizo esto y si lo hizo estuvo mal. Porque yo no recuerdo en la historia de nuestro país una sola vez que el Fondo Monetario Internacional haya intervenido y eso haya redundado en un beneficio. ¿Qué país? Como cuando preguntan qué país es el modelo a lo de izquierda, que pregunten qué país le fue bien con el Fondo Monetario Internacional. Argentino. ¿Cuándo el Fondo Monetario intervino y resolvió la crisis de algún país en el mundo? Al contrario. Ahora, ¿cuál es la razón por qué hay 189 pobreza, países en el fondo? Exclusión, destrucción, ¿A qué país muerte. Grecia, por ejemplo, destrucción, 100.000 millones le pusieron. Grecia, pregúntale a los griegos, un desastre. Sí, pero no fue el españoles, fondo. Hoy la gente de las centrales sindicales de España decían solidaridad con ustedes, compañeros, porque la verdad, lo que nosotros hemos vivido acá fue terrible. Igual nosotros ya la conocemos, no tenemos que ir muy lejos. En el 2001, ¿qué no tenemos memoria? ¿No recuerdan lo que pasó? Blindaje. Qué casualidad que Cavallo otra vez es un personaje
tristemente célebre de nuestro país, otra vez metido en el medio. Igual vamos a intentar que el 2001 no suceda, Pablo. Vamos a ser responsables entre todos, vamos a quitar. Claro. Porque Igual corrieron no para. ¿La del 2001? Hubo muertos, ¿viste? Sí. ¿Y entonces? Sí, nadie que el 2001, por favor. En primer lugar, sí. yo hablo de un lugar. Pero a ver, chiquita, en el mundo al 4% te van a dar 30.000 millones posiblemente. Al 4%. Porque después ustedes se escapan. De uno la crisis. Termina, Pablo, por favor. Ustedes matan gente o se escapan. Entonces, la verdad. ¿Quién mata gente o se escapa? ¿Con cuántos muertos terminó el ¿Por qué no dejas de decir pavadas? ¿A cuánto? ¿Qué pavada? Es una pavada. Más de 35 muertos. Pero vos, ¿Pavada te parece pero a vos? vos creés que fue el radicalismo responsable. No, ¿quién era el presidente de la Nación? Seguiste ¿Quién la era el ministro del causa. ¿Qué Interior tiene que ver secretario de eso? Seguridad? ¿Que hay con causa en eso? Bueno, pero no entiendo. ¿Y qué lo mató? ¿Hay con causa en eso? ¿Pero qué lo mató? Si hay una causa penal que se pero está investigando preso, y no hay ustedes. responsabilidad. Ustedes fueron funcionarios de un Pero dejá de gobierno joder, que ¿no? llevó a una situación... Sí, Tenés razón. ¿Saben dónde no Sí, está preso en tenés este razón. país ustedes? Tenés Si no te razón. digan todos presos por haber Tenés hecho el razón. Pablo, desastre, perdón, la entrega de la Santiago, un Argentina segundito. que hicieron, Pablo, sí, te hago de una haber matado pregunta. gente. Te hago una pregunta, porque tenemos que No, tratar... no pero deberían escuchá- ir preso lo que hicieron la crisis del No, 2001. escuchame un segundito. Tenemos que bajar Sí, el agua. hicieron la crisis del 2001 seguramente vos, podemos que te subiste decir... arriba de los Podemos A ver, de uno, chicos, no se entiende. Un minuto, por favor. Yo la Sí. única vez que Por tuve favor, supermercado señores, fue sí. comprar. A ver, señores, sí. No te Diré una cosa, ¿por qué no metemos a todos presos y vamos largando de a poco? A ver cuáles son, claro. Porque ya en un minuto se mandan a todos presos. El tema es muy delicado, muy sensible. Lo que pedimos es, de alguna manera, entre todos, tratar de buscar la salida. Porque en el medio hay un país. Un país. Ahora- Siempre la mezquindad política está ante los deseos de un país. Gobierne quien gobierne. El gobierno de la Rúa... digamos, fue un desastre. No, pero fue un desastre, Vamos claro. a ver, Santiago, pero, Santi, vamos a perdón, decir, una cosa. fue un desastre. Pero vamos, ¿qué querés, volver al 2001? No, es lo que no quiero. estamos hablando de volver. El tema es de ahora en Señor, más. No, el tema de, por favor. ¿Por No qué diga no pavada, hay no que sea ir a- ridículo. No sea Es impune, imposible. no diga eso. Yo no dije que hay Impune, que volver. ¿qué Sí, impune? es impune. ¿Qué tenés Porque que decir ¿cómo va a vos decir de mí? que yo estoy diciendo ¿Qué que quiero tenés volver que al decir 2001? de mí vos? ¿Qué tenés para decir? Vocero presidencial. ¿Qué? Muchachos, a ver, ¿Y qué a ver. hago? ¿Era el presidente? Pablo, por favor, sí. A Bueno, ver, pero que pará. no me provoque. A ver, la responsabilidad, No te provoques, por que vos favor. estás provocando. Señor, la responsabilidad Estoy tienen diciendo ustedes, la verdad. Petrela, que ¿Cómo son se gobierno. siente? Por favor, quiero Sí, escuchar. sí, Quiero escuchar a Petrela. A ver, adelante. Mira, en primer lugar, yo lo que diría es que estamos ante un gobierno que hace algo que es absolutamente contracultural en la política argentina, que es decir la verdad. Ayer el presidente dijo la verdad, hoy el jefe de gabinete dijo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que las condiciones externas, algunos lo dijeron, de financiamiento de un programa de reforma gradual del gobierno cambiaron las condiciones. Ahora financiarse para el gradualismo es más caro. Y eso es muy importante para el gobierno, porque la alternativa al gradualismo es un recorte, un ajuste en el gasto público. Y el gobierno no quiere hacer eso, quiere bajar el gasto público gradualmente, paulatinamente, porque sabe que si hay un ajuste, lo paga el pueblo argentino. Lo vivimos en el pasado, no lo queremos volver a vivir. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, diría, es que hay que entender también que la economía está creciendo, la pobreza está bajando, la inflación, con idas y vueltas, está bajando, va a ser menor este año que el año pasado, el año que viene va a ser menor que este, y que el consumo también está creciendo. O sea que la idea que sale en algunos medios, que la economía argentina está en una crisis, no es Pero cierto. Iván, tenés un error, perdón. Déjame terminar una cosita, por favor. Perdón, estás en un error por lo siguiente. Estás en lo siguiente. Yo comprendo, no estoy tan de acuerdo con la historia del gradualismo, porque si yo en casa tengo que bajar 10 lucas de déficit y bajo de a 10 centavos por mes, no termino más con la crisis. Punto número uno, para mí el gradualismo de ustedes es un gradualismo medio-medio, porque damos un paso para adelante y 2 pasos para atrás. Nombramos gente, gastamos de más. No, hablo del gobierno en general. Hablo del gobierno en general. Me parece que uno cuando tiene que ordenarse o ajustar, usamos la palabra que queremos, tiene que tener las pelotas suficientes como para decir, pongo el pecho y vamos para adelante. Pero si vos armás este plan, el gradualismo, supuestamente para estar más ordenados, pero ante el primer viento de afuera, una crisis de moneda como la que afecta a todos, menos a Colombia y a México, pero a casi todos, nos lleva el viento por delante, significa que el equipo económico algo no previó. Pues yo puedo decir, voy a pagar de a 10 centavos, está todo bárbaro, me presta plata a todos los vecinos para salir, pero viene un viento, no me prestan más los vecinos y tengo que observar el gradualismo. ¿No crees que hay un error que el equipo económico no estuvo atento a esta crisis de moneda que podía venir con un país tan endeble? Mira, me parece que tu pregunta es válida. Y la verdad, no sé
Yo lo que sí te puedo decir es que siempre supimos que un posible problema en el programa de globalismo del gobierno era el financiamiento externo. Porque acá tenés un par de mecanismos. Podés imprimir billete para financiar el déficit, algo que se hizo en gestiones anteriores, no sirve. Podés ajustar con distintos niveles de radicalismo y no lo queremos hacer nosotros, porque paga el costo el pueblo argentino. El punto intermedio es ir bajando el déficit mientras te vas financiando con tasas que antes, en la época kirchnerista, eran bajísimas y que no se aprovecharon y se desperdició esa oportunidad, y ahora subieron. Pero se sabía, perdón, porque Luis, cuando fue Caputo de la Cámara de Diputados, es que se sabía, obviamente. Claro, pero quiero dar este dato. Una pregunta. Obviamente, Pablo, perdón, ya te peleaste con él, déjame terminar. Ya te peleaste con él, déjame terminar. Pero ya me está preguntando ella, déjame contestar. De pretender imponer una pauta salarial en los convenios colectivos, subjetivamente, poner la pata arriba de la paritaria y decir más del 15 no se puede firmar cuando la inflación supera el 25. Yo te pregunto, ¿qué es eso? ¿Cuál es el nombre? Te contesto. No es ajuste. Te contesto. Hoy lo dijo muy claramente el jefe de gabinete en una respuesta ante un periodista que le preguntó, porque hoy tenemos periodistas que preguntan y jefes de gabinete que contestan, que fue: las paritarias son libres, tienen cláusula gatillo y seguramente cuando se reabran las paritarias este año tendrán que discutirse cuáles son los aumentos en un contexto inflacionario que tal vez cambia. Y eso lo sabemos. Y hoy yo estuve en la Casa Rosada en discusiones alrededor de este tema, lo principal que queremos proteger en este caso es el salario del trabajador, que el salario real le gane a la inflación. A ver, un minuto. Eso está clarísimo. Sí. Por favor, sí, habla señorita. Si tenemos que sacrificar otras variables de la economía para que el pueblo argentino no pierda su capacidad adquisitiva, lo vamos a hacer. Adelante, Delfina, por favor. Sí, me parece muy interesante lo que acaban de explicar. Igualmente hay un punto esencial de tu análisis, que es que el frente externo no cierra, ¿sí? El problema del desequilibrio de que importamos más de lo que exportamos, de que se nos van más capitales de los que ingresan, es un problema muy grave macroeconómico para la Argentina y tiene que ver con la quita de retenciones, tiene que ver con el cierre de empresas, con no aumentar la competitividad de nuestras empresas. Está creciendo el empleo. Está creciendo un tipo de empleo, el 9 millones de la mayoría de los argentinos tiene graves problemas para llegar a fin de mes, o son desocupados o son monotributistas. Por favor, un minuto, no, habla, somos muchos, Delfina. Lo que quiero cerrar con la idea es que el problema es el frente externo. El gobierno dice que su problema es fiscal y que por eso aplica un gradualismo. Y con el gradualismo yo creo humildemente que justifica un ajuste, porque el Fondo Monetario ya dijo que el Estado tiene que tener la magnitud que en 2006. Nos quieren hacer volver a un Estado muchísimo más chiquito. Y esto, el informe del Fondo Monetario Internacional de diciembre el artículo cuarto no dice, no hace referencia explícita a ningún tipo de déficit fiscal del 2006. Dice que tiene que ser la magnitud del gasto tiene que mantener 2006. una mayor restricción, pero no se refiere específicamente al 2006. Bien. O sea, si sos economista sabes muy bien que se refiere a una mayor restricción, pero no dice remítanse al 2006. El nivel de gasto del Estado tienen que ser niveles del 2006. Es imposible porque... Exacto, es lo que yo quiero decir, no lo dice, que es un problema que el Fondo Monetario diga eso. No lo dice en el artículo, lo dice en el último informe de diciembre. Sí, Silvia, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Evidentemente no estaríamos hablando de un acuerdo, de si el acuerdo es bueno, si es malo, si va a haber más ajuste o menos, si el gobierno hubiera hecho las cosas bien. O sea, me parece que hay que empezar por esto. Aquí el gobierno, lamentablemente, para todos los argentinos, ha fracasado en el diagnóstico, ha fracasado en los remedios. Ahora, me cuesta escuchar a ustedes que han sido algunos periodistas tan defensores de este gobierno, tan críticos en este momento. Yo no creo ser tan crítica. Me parece que es evidente que aquí hay un modelo de gestión que lamentablemente no funcionó. Santiago, hay un modelo... Pero no solamente por esto, hay cosas que nos cierran desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo el primer ajuste que hace con las tarifas. Ya una cosa estuvo mal hecha desde un arranque, sí. Arrancamos mal con este tema desde un comienzo. Estuvo mal hecho, digamos, en el sentido de que justamente este es el punto. O sea, el ajuste de las tarifas había que hacerlo. Y yo creo que este ajuste de las tarifas está mejor hecho, a pesar de que hay situaciones muy injustas, mejor que el del año pasado o el primero que hubo, creo, en el 2016, que realmente fue un desorden descomunal.
bueno, finalmente se hicieron las audiencias, había cosas muy elementales como el hecho de que las tarifas, sobre todo, tienen algo que es la factura que le llega a la gente a la casa, es decir, hay muchas cosas hoy que para mí se siguen sin explicar. Por ejemplo, el jefe de gabinete muchas veces habla de la tarifa social y mucha gente que recibe la tarifa social, que son muchas personas, creen que porque tienen tarifa social no tienen que pagar la luz. ¿Sabes qué está pasando en este momento? Es tal el desconcierto que hay. A ver, Charly, ayúdame con esto. Es tal el desconcierto que hay. Porque mucha gente dice, sí, la economía es cierto que en los últimos años de kirchnerismo fue un desastre. Y esta gente que no arrancó nunca, que son un desastre también. Entonces decimos, ¿quién nos va a gobernar a nosotros? El que se vayan todos obviamente que nos sirve. Y es cierto que nuestros representantes salen de nosotros, salen de la sociedad. Es tal el desencanto con casi todos los que están en esa Cámara, con las cosas que dicen, porque lo mismo que te venden la receta ahora son los que generaron también el problema y los de ahora que le echan la culpa a los del pasado. Es todo un gran bochorno, discúlpenme la expresión y con todo respeto, y por ahí hago mal en generalizar porque no son todos lo mismo, y hay gente muy capacitada, muy idónea, son los menos, y gente con buenas intenciones que son los menos también. Pero es cierto que el problema lo tenemos todos, lo tiene el gobierno, principalmente lo tiene la oposición, lo tiene la Argentina. Y lo que estamos viendo como espectadores nosotros, como trabajadores de este país, gente de bien de este país, es que no vamos absolutamente a ningún lado, Claudio, ¿sí? No, comparto absolutamente. O sea, parece un torneo de chicanas. Los que no quieren que hablemos de kirchnerismo se quieren acordar del de la Rúa, ir más atrás todavía, pues conviene y no conviene. Pero lo de la Rúa le echa la culpa a otros, lo que kirchneristas a los otros. Lo de unos y otros. Ahora Cambiemos que no para hablar de herencia, Cambiemos. Lo único que hace, nunca habla de ahora habla todo la única defensa es la herencia. Yo no te hablé Claro, es tarde. Para dar un poquito de información, a ver, recién Santiago preguntaba, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, la verdad es que acá da la sensación de que el establishment económico siempre tiene sus modos de salir adelante y las clases más desfavorecidas, planes sociales, etcétera, va a seguir bajo el cobijo del gobierno que sea porque nadie se va a inmolar teniendo esa situación social en la calle. Ahora, la clase media trabajadora es la que siempre queda afectada por estas situaciones de crisis. Hoy la crisis es tal, cuando vos preguntabas por qué quienes eran muy afines o manifestaban su vocación de apoyar a este gobierno, hoy lo critican. Desde el establishment por derecha, ¿qué le critican a Macri? Que no hizo el ajuste que tenía que hacer, que no puede ser que aumente salarios cuando hay una situación económica recesiva. Siempre critican lo mismo y lo van a seguir haciendo y de algún modo le soltaron la mano. ¿Sabes qué me dijo una mujer hoy en la calle? Me dice, lo único que queremos es vivir tranquilo. Soy una mujer, una laburante, una trabajadora. Claro. Vivir tranquila. La gente lo que queremos todos es vivir en paz. Salir a la calle que no te mate, que los chicos vayan al colegio, poder tener un trabajo digno. No es que pedimos mucho como sociedad. Estamos hablando de cosas elementales, básicas. Carolina, sí. Estaba pensando en el... No me fui del tema. En el tercer presidente de Estados Unidos fue Thomas Jefferson. Y él dijo, prefiero pensar en los sueños del futuro y no en las historias del pasado. Yo creo que nosotros estamos más que frente a una crisis económica, frente a una crisis política. Y te voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de cómo comunicamos lo que hacemos, me estoy refiriendo concretamente al gobierno, yo lo que pretendo es que el gobierno me cuente es, si yo voy a tomar un crédito con el Fondo Monetario Internacional, yo como ciudadana, quiero saber, y de esto Liliana debe tener datos más ciertos, en mi Producto Bruto Interno, ¿qué porcentaje voy a comprometer? Porque es tan sencillo como en la familia. Si voy a tomar un préstamo, quiero saber si lo voy a pagar. Primer punto. Segundo punto, yo quiero destacar algo. Iván Petrella tenía trabajo antes de Cambiemos. Vivía en Estados Unidos, es un profesor universitario que decidió apostar y venir al país. Y no con ningún cargo directivo. No es portación de apellido lo tuyo, es que te nombraron directora del banco cuando en realidad recién llegabas al país. Te lo digo para marcar diferencias, porque nuestro país está contaminado de una igualdad que la verdad no es así, no somos todos iguales. Cuando yo digo crisis política, digo porque apresuradamente me parece que la oposición, toda en general, está tratando de ganar un lugar para el 2019. Y la verdad que en este barco estamos todos. Entonces me parece que hay que ser un poquito más racional. Hubo errores. No, el gobierno tal vez el de la adjudicación de las tarifas el gobierno se apropió si largaron la campaña electoral hace 4 meses. Largaron la campaña electoral, las 3 reelecciones, y aparte vos tenés que el tarifazo, ahí lo que dice Tailade, pero lo dice toda la oposición,
los dueños de las energéticas están ganando fortunas. Somos sensatos. ¿Por qué le decíamos sensato? Yo te voy a explicar por lo que yo siento y lo que quiero estudié. Decir de la tarifa. ¿Para qué te está diciendo que no sos sensato? A ver, ¿por qué? Yo te voy a decir, porque a mí me parece que ahora la culpa no la tiene la oposición, la tiene el gobierno que no gobierna. Sí, ese responsable, sí. Son los que gobiernan. Acá hubo un grave error, que fue cómo se calcularon, para decirlo de una manera simple, las tarifas de los servicios públicos. No había otras empresas que pudieran seguir suministrando el servicio. Pero esto excede las tarifas. No le excede. Te voy a explicar por qué. El recargo de la tarifa fue directamente al usuario. Y acá habría que haber negociado otro tipo de cosas. Una extensión o no de los contratos, una solicitud de cuál era el plan de trabajo que iban a tener. Eso sí debería haber sido de una forma más gradualista. Lustó tenía una propuesta muy interesante. ¿Cómo? Lustó tenía una propuesta de aumentar el 8% por encima del índice de precios mensual, trimestral, perdón. No le dio bolilla. Antes de irse a Estados Unidos, lo volvió a plantear hoy. Pero ¿sabes por qué, Guillermo? Porque el gobierno, a ver, este plan de tarifario, el gobierno lo buscó adrede. ¿Por qué? Porque el gobierno buscó financiarse. ¿Cuánto ahorró Aranguren haciéndole los deberes a Macri en materia de subsidios energéticos? 8.500 millones de dólares. ¿A dónde fue ese dinero? A pagar los intereses de la deuda. Entonces, ese es el planteo. El problema es que nosotros ya lo sabíamos. Caputo fue... Mira, yo te voy a decir algo. Caputo fue a la Cámara de Diputados y nos distrajimos con el papelito Gate y con Gabriela Cerruti, con los emoticones. Caputo dijo en ese encuentro con los legisladores, y fue público, que era insostenible este nivel de deuda. Y otra cosa, cuando Liliana Franco, y quiero reivindicar a nuestra compañera, escribió sobre la reunión del FMI de Christine Lagarde con Nicolás Dujovne, estuvimos hablando del choco arroz y no nos preguntamos qué corno hacía Christine Lagarde en la casa del señor perdón, Nicolás exactamente. Dujovne. Yo dije que no era lo más importante, que eran las reuniones y que eran los viajes en avión. Sí se habló, o se intentó hablar y hablamos del choco arroz. Ojo. Yo creo que hay algo repasalo. más importante. A ver, el que me está escuchando dice, estás loco, ¿cómo va a haber algo más importante que lo que me aumentó la tarifa? La tarifa es un síntoma, pero me parece que hay algo más importante que es el bosque y no el árbol. Digo, si vos vas a ir a pedir plata fuera todo el tiempo, pero tu déficit comercial, que para mí es mucho más importante que el déficit fiscal de la Argentina, es un déficit récord. Si vos abriste la importación de una manera bastante acelerada y aumentaste las importaciones un 20% y tu capacidad exportadora aumentó solamente un 0,19%, entonces el año pasado vos conseguís que la balanza comercial caiga en 8.500 millones de dólares, siendo un absoluto récord. Cualquier plata que vos vas a pedir no te alcanza, es siempre un barril sin fondo. Si este año comenzó, los 2 primeros meses del año, con casi 1.900 millones de pesos acumulados en el déficit comercial, es obvio que los que están mirando y te están prestando te van a decir, esto no va a ser sostenible, más allá de que vos ajustes la tarifa y le vuelvas a sacar plata a la gente para financiar. Sí, Delfina, por favor, sí. Yo, respecto a tarifas, me parece que el gesto de hoy de la oposición de por lo menos llevarlo a un debate público es súper importante. Y cuando se dice que el presidente Mauricio Macri lo puede vetar por una cuestión de responsabilidad fiscal, responsabilidad presupuestaria, a mí me gustaría pedirle a todo el equipo económico de este gobierno que nos explique cómo va a ser el ajuste que dijeron que van a llegar al 1,5% de déficit. Lo dijeron en una conferencia de prensa, pero no sabemos cómo, y que por ahí también podría llevar eso al Congreso. Una explicación fue obra pública. La única que dieron fueron 30.000 millones de pesos de obra pública. Bueno, se dijeron varias cosas, ¿no? Ahí lo volvíamos a Scioli, mirá, Scioli reapareció hoy. Sí, reapareció hoy. Fue una provincia genial. Bueno, pero Scioli se pone el traje. Era Suiza la provincia. Se calzó el traje. Ojo que quiere volver, electoral. Hay versiones firmes de autopostularse a futuro, intentar ser un hombre dentro del marco del peor que esto no puede haber, así que cualquiera que venga hasta el oso Arturo puede volver. Tal vez quiere volver a competir. Yo, María, sí, ¿por qué dijiste eso? No, me parece que la política online sacó eso, pero me parece que es una nota chistosa. No creo que Scioli... No, que él debe tener ganas seguramente. No creo que Scioli se quiera postular. Pero si sacó 49% de los votos. Sí, María Julia, no puede. Votos para evitar el desafuero va a tener que juntar. Por favor. Antes de fin de año. A mí me parece que empezamos hablando, no va a ir, esto trascendió todo el día y todo el debate, la alusión al 2001. Cualquier economista presente aquí, cualquiera de los economistas consultados en cualquiera de los programas que estuvieron hablando de todos estos temas, hablan de que no hay condiciones concretas económicas de la macroeconomía que puedan hacer comparable o equiparable el momento actual con el momento del 2001, por un lado. Eso es una chicana política y ahí se está haciendo política, sobre todo. Por otro lado, el jefe de gabinete diciendo
quédense tranquilos sin dar ninguna explicación, cuando me contaba recién Liliana Franco que en el mismo momento que daba la conferencia de prensa, Economía hacía trascender, a mí me llegó más tarde, el comunicado de prensa en el que explicaba cuál era el acuerdo al que iba a intentar acceder a Argentina cuando mañana a la tarde Duhovne se encuentre con Christine Lagarde. Ese acuerdo en stand-by con más accesibilidad, es decir, que Eso puede... quiere decir que nos van a dar más plata. Más plata que la que puede recibir 50.000. en un stand-by la Argentina como miembro del Fondo Monetario Internacional. Esto es más de 20.000 millones de dólares. Puede llegar hasta 40.000 millones de dólares sucintamente. Pero el tema con perdóname, respecto a cómo decís, nosotros vamos a buscar plata afuera, pero acá el tema es que si vos gastás 4 y ganás 3, eso no va a alcanzar nunca. Por eso es un barril sin fondo. Nos rasgamos las vestiduras y nadie en un punto tampoco quiere hacerse cargo. Por ejemplo, ¿qué opinaríamos todos nosotros o qué hubiésemos opinado todos nosotros si se hubiese hecho un recorte o un aumento de tarifas así, de un saque como pide la ortodoxia de la economía? No hay que cortar, hay que crecer, María Julia. Ese fue el tema, que no se creció. Pero decir crecer es decir estoy con la vida. Una pregunta. No, pero tiene que hacer una política proactiva. La política proactiva es hacer los trenes, hacer los caminos, a ver. bajar los impuestos. ¿Qué empresa puede querer venir a un Para que lugar? Micheli te está preguntando, ¿sí? ¿Qué le pregunta? Entiendo esto de que si se hubiese hecho un ajuste y hubiesen aumentado la tarifa de golpe. Con todo el ajuste pero que aumentó. Si los cargos... Es que no puedo terminar de decirlo. Dije, ¿qué hubiésemos dicho? Nos hubiésemos rasgado la vestidura y hubiésemos dicho dicho? que Sí, pasó eso. Si está pasando. No, bueno, está Si esto pasando fue en un el transcurso de desastre. 2 años y medio. Los cargos fijos dentro de la factura de luz y de gas aumentaron 4.700,3%. Está bien, pero eso tiene que ver con el desfasaje. O sea, discúlpame, pero es un brutal ajuste. Bueno, Y es un después, brutal ajuste, hablar del también era 2001, brutal pagar hablar del 20 pesos de 2001. luz. Eso A ver, también yo era quiero- brutal quiero para el decir bolsillo de algo. todos A los ver, argentinos. el último recuerdo que tenemos del Fondo Monetario actuando en la Argentina Dualde. fue... Bueno, 2002. Bueno, no fue mal, con Dualde no fue mal. Pero Pablo, tratemos que nos vaya bien, Pero tratemos Pablo, que nos vaya ¿por qué bien, no no me nos presta dejás nadie un terminar? corno y vos Pablo, querés que nos vaya mal. Pablo, ¿por qué te quedás con una parte si no me dejás terminar? Porque estás con los recuerdos, y vivimos de recuerdos, el país tiene que salir con quien sea. Pablo, como manejar un auto. Si vos manejás el auto Sí. mirando solo para adelante, en un salvo de espejos retrovisores, te vas a pegar Bueno, un palo pero te en hago el una medio. pregunta, Pablo. Entonces, Perdóname, te hago una la pregunta. Memoria es el espejo. ¿Cómo ordenás? Te hago una pregunta a ver si alguien me la puede contestar. ¿Cómo ordenamos el país? Porque la palabra, no con pidiendo todo plata respeto, prestada. perdóname, Pablo, con todo ¿cómo respeto a la palabra crecimiento, si ¿Cómo yo haces miro de eso? afuera, Entiendo. salvo nosotros, que estamos pidiendo todos los plata. argentinos psicóticos y creemos Pero que si la somos usura bárbaros. siempre... Perdóname, de un ¿cómo nos sentido. ven de afuera? Como un país que no cumple los contratos, un país que no tiene energía, un país donde los impuestos se le cobran a unos y a otros no, un país donde ni siquiera se puede circular por la calle porque hay un piquete tras otro, un país donde un preso entra, sale, donde es un desquicio. Hago una pregunta, ¿quién tiene una fórmula distinta para no vivir? ¿De la impresión de billetes como los K, que así no fue, o de tomar deuda con los M, que así no fue? ¿Quién tiene una solución distinta de ustedes que están todos en la puerta del Congreso gritando todo el día? Yo quiero tirar la pregunta, pero no se puede contestar. A ver, sí, por favor, ¿cuál es la solución? Alguna idea, tire. A ver. No, en primer lugar hay que decir lo que no hay que hacer primero. Lo que no hay que hacer es Lo que no hay que hacer ya lo sabemos. No, pero si lo están Tienen una haciendo. idea. Lo vemos todos los Sí, días. Bueno, por eso. Sí. La primera cosa, entonces, hay que escuchar que la Cámara de Diputados está discutiendo parar el tarifazo. Mínima cosa. ¿Y quién lo paga? Escuchen, el año pasado nosotros fuimos a discutir. ¿Pero quién lo está pagando el tarifazo? Pues la La verdad, gente. lo Pará, está pagando discutimos, parar los despidos. socialmente es un desastre. Parar los despidos. Porque acá escucho hablar Pagar 20 pesos de que también, hay crecimiento de empleo, cuando en realidad lo que hay es baja del empleo registrado Eso hablaron allá, y A mí no, me ya busques. sé, pero te estoy comentando lo que se habló. Sí. Y crecimiento del monotributo, eso a mi modo de Bueno, ver... pero hay gente que cobra guita, a mi modo, ¿viste? No a mi está en la modo de casa ver no es tomando crecimiento mate. del empleo. Es mejor de lo que Es un hubo en los empleo. últimos 6 años. Pero no estoy hablando de los 6 años. No, Está pero bien, digo, está porque bien, uno fenómeno. compara de dónde Los viene, 6 está años bien, anteriores es digo. lo peor que le pasó a la historia de la humanidad. Fenómeno. No, yo ahora no creo eso, vamos yo no creo ahora eso para igual. adelante. Dale, ya Yo no está, creo terminemos eso. con eso. Vamos ahora para adelante. Por un minuto, sí. Tenés pymes que se funden. A nivel social es un desastre, porque me parece, y sinceramente digo, que muchos no han pisado un solo barrio hace por lo menos 20, 25 años. Porque la gente viene llorando que no puede pagar las tarifas. Llorando. Y te hablo con conocimiento de causa, porque yo fui uno de los primeros que agarró el tema tarifario porque
mis propios vecinos y de la gente de los barrios venía llorando y decía, por favor, doctor, haga algo al respecto, yo con esto no puedo seguir. Y hoy están cada vez peor. Entonces el impacto social es tremendo. Seguido, tomar deuda no es malo. Por supuesto que no es malo. El tema es ¿para qué? Explícame para qué se toma deuda ahora. ¿Para pagar gasto corriente? Exacto. Bravo. Fenómeno, dale, queda. A ver si Clarita, sí. A ver, Clarita se... Yo quiero decirles a todos... Por favor, sí. Perdón, y estos son datos que sin el Fondo Monetario Internacional, este gobierno heredó un déficit de 35.000 millones de dólares. Pero además, por eso te quiero decir, 35.000 millones de dólares abajo heredó este gobierno. De todas maneras, yo lo que creo es que tal como está la Argentina, si no logramos un acuerdo de largo plazo más allá de este gobierno, más allá de Massa o de cualquiera, la Argentina no va a salir. La Argentina necesita grandes cambios en cuanto al Estado, la educación, la competitividad, la inserción en el mundo. Lo que vos pretendés es imposible. Bueno, es una sociedad completamente... No, es imposible. Lo que hay que generar... Por favor, habla la señora. Habla la señora. Yo lo que veo, que no hay demasiada voluntad del gobierno para hacer esto y tampoco de la oposición. Sí, por favor. No, lo que dice Clara es verdad que heredó un déficit fiscal, pero ahora está el mismo déficit fiscal. Claro. No lo bajó para nada el gobierno. Y vos fíjate que el cargo fijo, lo que dice... Micheli, el cargo fijo, el ingeniero La Peña, que es el mayor experto que tiene el radicalismo en energía, dice que el precio, el gas boca de pozo, no sale en forma transparente, que hay un oligopolio. Lo mismo el tema del petróleo. Que vos fíjate que el gobierno acusa a la oposición de demagógica, libera el precio de los combustibles y ayer fueron corriendo a llorarle a las petroleras para que no aumenten la nafta. Que lo haga recién en julio, que es lo mismo, porque si lo aumentan ahora, la inflación va a dar 27, ya te lo adelanto. El otro día cuando estuve acá con Germán Fermo, que él decía que el problema iba a ser en el 2020, y yo dije que iba a ser mucho antes, decían que no. La inflación va a ser 27-30 este año. No. Está bien, pero en Argentina no Argentina está rebotando, no está creciendo. A mí lo que me asombra... Está rebotando, que no es lo mismo que crecer. A mí lo que me asombra es que no... Tratemos de ser un poquito serios. Tomemos los números que nos gusten. INDEC, los países normales toman sus centros de estadística. Entonces, todos tiremos los mismos números, porque si no, uno dice, no, se está fundiendo el país, el otro dice, no, las tarifas son 7000%. Así no se puede. O sea, realmente, hoy el INDEC incluso da bastantes malas noticias al gobierno. Nadie puede decir que el INDEC es todo bueno. Entonces, usemos las mismas cifras. En este momento este gobierno ha cometido errores. Claramente, la crisis que estamos cambiaria que estamos enfrentando es una prueba de que hay un problema. El ir al fondo es una prueba que hay un problema, pero de ahí a revolear todo está mal. Y nadie querer decir cómo hacemos ¿cómo hacemos? Porque la plata es una sola. ¿Me dejás terminar, Pablo? La plata es una sola. Vamos a imaginar, mañana congelamos, nadie pague más tarifas. ¿Quién lo va a pagar? No, ¿quién dijo nadie paga? ¿Quién lo paga? Yo pregunto ¿quién quién lo paga? Vamos a ver el informe que tiene que ver con la crítica de diferentes comunicadores a los tiempos que corren. Mirá. En acuerdo con el FMI, la furia del cuarto poder. El día después del anuncio del presidente Macri, los formadores de opinión reaccionaron y en general criticaron fuertemente que se hayan restablecido las relaciones con el fondo. Otra vez sopa. Fondo Monetario Internacional en Argentina es como mentar, no sé, a Frankenstein. Si Macri hubiera sacado los planes el día que entró, seguramente no tendríamos que haber recurrido al Fondo Monetario Internacional. Vos vas por la banquina 2 años y un día te mandarán. Si vos no lograste en 2 años y medio revertir la situación, ¿por qué en 2 años y medio no conseguí nada? Tenés un problema de gestión. Todos estos hijos de puta van a la plaza contra Macri a decir que pedimos 30.000 millones al fondo. 30.000 millones al fondo de la cuarta parte de lo que se afanó el gobierno de ellos. 30.000 millones al fondo de la cuarta parte de lo que se afanó el gobierno de ellos. Espinosa, Cristina, Devido, Lópezito. Veremos si efectivamente Macri tiene la voluntad de cumplir tan a rajatabla con lo que él piensa que le exige el fondo. Nosotros queremos que nos presten guita pero que no nos pidan nada. Cada vez que entra el Fondo Monetario Internacional nos rompen el tuje. Esta historia de no haber querido de movida decir que hacía falta un esfuerzo fenomenal y ahora viene a los sopapos con este pedido de préstamo al Fondo Monetario. Creo que se trata ahora de un grupo de burócratas
que no acertaron nunca con las soluciones económicas para la Argentina y que encima les importa un carajo. Encima les importa un carajo. A ver, por favor, Silvia, te quiero escuchar a vos. Justo, mira, pensé que me podrían preguntar sobre el caso Alfredo Leuco, porque incluso me habían dicho... Igual sin puntualizar, ¿eh? No, pero me habían dicho que incluso como que había pedido la renuncia de Marcos Peña, le pregunté, me dijo que no, pero que... Que Leuco había pedido la renuncia. Alguien me dijo por DM, digamos, y como venía intratables, me ocupé de preguntarle a Alfredo si era cierto y me dijo, me acaba de decir que no, que sí está muy crítico a lo que está pasando en el gobierno. Lo que creo, y vos también lo trajiste, bueno, ¿qué pasa ahí? Uno ahora es más crítico, menos. Me parece que esto tiene que ver muy claro con la realidad, antes también y ahora del mismo modo. Me parece muy claro que el gobierno, lamentablemente, no hizo un buen diagnóstico, digamos, tiene un problema severo de gestión y bueno, y lo estamos pagando todos. Y lo que también me parece, y realmente lo lamento, yo creo que el presidente tiene muy buenas intenciones. Marcos Peña, ni que decir Iván, que es una persona con la que suelo conversar, un tipo excepcional, de una calidad humana. Sí, mi abuela tenía buenas intenciones también y nunca gobernó nada. Sí, con intención. ¿Quién, perdón? Mi abuela tenía buenas intenciones y nunca gobernó nada. Con buenas intenciones, sí. Digamos, yo creo que han sido muy capaces para llegar al gobierno y que realmente no tienen talento para la gestión. O sea, creen que saben cosas que no pasa saben. No se gobierna con marketing. Me da la impresión de que tienen un... es como que no saben manejarse, entender la realidad en la que están. Y otra vez hoy, yo estuve en la conferencia de prensa que estuvo Liliana Franco en Casa Rosada, y me parece que el jefe de gabinete vio que, bueno, subió un poquito la bolsa, subieron no sé qué, los bonos de no sé cuánto, y entonces salió a hablar y a decir de nuevo, está todo bien, no pasa nada. Ahora bailar, por favor, sí. Sí, yo quiero coincidir en primer lugar con ella y con Clara Mariño. Creo que en los momentos de inestabilidad que vivimos exigen de la política conductas diferentes. Obviamente, si el barco se está moviendo, acá tenemos que la política, en vez de calmarse e ir al bambón de cómo va el barco, está saltando para que se hunda el barco. Entonces me parece que es el momento también para que el gobierno haga una reflexión, porque gobernar es un aprendizaje de todos los días. No crean ustedes que los que se sientan ahí saben cómo gobernar. Pero este gobierno en vez de abrirse se encerró. Pero perdón, Juan Pablo, los que saltan arriba del barco, te hago una pregunta, los que saltan arriba del barco, más allá de la responsabilidad institucional que puede tener la oposición, no son los propios, porque acá la verdad hay mucho daño autoinfligido. Este conflicto, por lo menos, el tarifario empieza con Elisa Carrió, con Cornejo, que hoy estaba en un acto con Macri, con el propio Negri, sigue con muchas Débora, voces dentro del gobierno a los que corren, como Melconian, como Pratgay. Déjame terminar Monzó, déjame terminar que ahora se convierte en una pieza análisis, clave. Porque te vuelvo a reiterar, nombraste a Monzó. Monzó es uno de los tipos del gobierno, de las personas del gobierno, que más diálogo político ejerce. Así le fue. Y sin embargo dijo, me voy a España. Bueno, por eso estoy ¿Y el gobierno le dijo, andate? Yo estoy pidiendo reflexión, no solamente al gobierno y a la oposición. Porque, a ver, qué sorpresa extraordinaria sería para el país que mañana, cuando llegue al Senado el proyecto que se está sancionando en diputados, de pronto los senadores se ponen a dialogar a ver cómo mejoran lo que significa para el señor la solución, que es frenar las tarifas a noviembre del 2017. Digamos, alguien la tiene que pagar, pero las tarifas hay que aumentarlas. Porque ese fue el informe anterior. Quiero volver a la crítica de algunos comunicadores. Un minuto. Pero me volví al tema anterior. Sí. Acá el tema es el siguiente. Cómo algunos periodistas tildados de oficialistas o muy cercanos al gobierno, que eran más críticos del gobierno kirchnerista, ahora hacen las críticas más duras. Hacen las críticas más duras. Bueno, eso se llama periodismo también, ¿no? Bienvenido sea. Sí. Claro, pero el tema es el siguiente. Hay una realidad que sobrepasa y bienvenido sea que se cuente todo, absolutamente todo. Pero esto excede a cualquier partido político, excede a quien gobierna, no. En definitiva nos incluye, nos involucra a todos. Es decir, en este momento tan delicado, con las críticas que se han hecho, me parece que en esto no hay grieta. Todos estamos de acuerdo que el momento es delicadísimo. ¿Qué
¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Se va a seguir encerrando o va a concertar? ¿Va a abrir las puertas? A ver quién tiene información. No lo veo. Me parece que no lo veo. Sí, a ver. Realmente el gobierno está convencido que esta crisis es fundamentalmente externa y por lo tanto para pensar de convocar a la oposición o a otros sectores debiera pensar que hay algún problema interno, pues si no, ¿para qué lo vas a convocar? Y hoy mismo específicamente se le preguntó si esta crisis no ameritaba que algún ministro renuncie, alguien se haga cargo. Sí. Y dijo que no. Y puertas adentro siguen pensando que no, que está todo bien. La gravedad del momento que estamos atravesando justamente es escuchar a ciertos periodistas muy amigos del gobierno o que fueron siempre favorables en sus lecturas y en su apoyo, en su adhesión. Hasta Mirta Legrand, que tal vez no la incluimos, que fue una gran artífice del triunfo de Mauricio Macri. Escucharla a Silvia Mercado hoy siendo tan crítica, a mí me parece valorable, válido, creo que habla muy bien de ellos, pese a que no comparta el rol que han cumplido en momentos anteriores. Creo que muchos todavía hoy siguen defendiendo lo indefendible. Seguimos escuchando cualquier tipo de justificación, de mentiras, de aval. Creo que tiene una oportunidad histórica de hablarle de frente a la gente, de dejar de defender lo indefendible y de preocuparse. Acá hay una cuestión muy importante que todos tenemos que... Hay una línea. ¿La quieren llamar grieta? Una línea. Vos estás o a favor de la gente o estás en contra de la gente. Digo, porque con el tema tarifazo, con el tema Fondo Monetario Internacional, con nuestro presente, el futuro, las próximas generaciones, acá no hay tibios, no hay lugar para grises. O estás a favor o estás en contra de la gente. Y la historia te va a juzgar. Es así. Digo, acá lo tomamos a Bailac. Responsable o no responsable del 2001 con De la Rúa. Y hoy sigue dando indicaciones de cómo podemos salir adelante con el blindaje. Hoy pasa lo mismo con el blindaje. Entonces, los medios de comunicación, aunque ustedes lo minimicen, tienen mucho que ver con el humor social y con el mensaje que le bajamos. Si le seguimos mintiendo a la gente... No, eso es subestimar al público. No, Sí, al revés. es Para mí subestimar no es decirle la verdad. Mirá, Diego, le seguimos mintiendo y encubriendo todo. Lo que está pasando es gravísimo. Así como los de ahora, digamos, han demostrado que no pueden, tampoco me olvido de las cajas de Florencia acá, abarrotadas de dólares, digamos. Eso no cambia, Y una cosa, exacto. un minuto, déjame terminar. Me parece que los argentinos nos merecemos algo mucho mejor. Superador. Y que en los últimos años, de hace muchos años, no hay un gobierno que estaba a la altura del pueblo. No hay un gobierno. ¿Y saben dónde está el número? Sí. El número en el índice de pobreza. Claro. Ese número es la nota y ahí no hay relato. Esa es la única verdad. Te pueden decir una cosa, otra. Digamos, la única verdad es ese numerito de pobreza que ha sido siempre altísimo. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. A veces se ha metido más, a veces menos. Ahora, ese número ¿A usted no le parece un papelón? Sí, por favor. parece que los índices de pobreza... yo no veo que usted dice bajó un punto, dos... Estamos en no, 30% bajó aproximadamente. Es altísimo, sí, lo mismo. Es una barbaridad. Altísimo. Igual esa medición A ver, inconcebible los niveles de pobreza que hay. Coincido. ¿Cómo es posible que quienes gobiernan, gobierno anterior, muchos, pero fundamentalmente los de los últimos años, y el actual, no tengan la capacidad de resolver una justa distribución de los alimentos, ya no de la riqueza, de que coman todo en este país? Coincido, que no haya pobreza. Perdón, No puede Pablo. ser. Entonces, también tiene que ver. Gastan plata haciendo shows, escúchame. Gastan plata haciendo shows en un país con 30% de pobreza. Como el único representante del gobierno, aprovecharía por decir algo. Termina Pablo y voy como sí. ¿Por qué? Porque también los argentinos tenemos un grado de responsabilidad de dejar todo en manos de los gobernantes. El pueblo también tiene que reclamar de alguna Pues se llama manera democracia, que haya, Pablo. no, pero también tiene que salir a peticionar. La Decir, gente vota, señores, Pablo. No está Cada 2 años decide. No es el rumbo correcto. Si nos quedamos en Pero el casa voto no es un quejándonos, cheque en blanco, nos Pablo. quedamos en casa quejándonos. El voto no es un cheque en blanco tampoco. Nunca salimos. Es un cheque en blanco, hay que adoptar políticas. Hay un artículo de la Constitución que habla de ejercer el derecho constitucional a la protesta social. Es algo lógico que hay que hacer. Cuando mi hijo corre peligro de no poder comer, de no poder vestirlo para que vaya a la escuela, de no comprarle las cosas a la escuela, voy a salir a protestar, porque peor es salir a robar. Entonces, hay que salir de la comodidad. Para poner unas cosas, para ordenar un poco, me parece. Acá varios pintan un escenario de apocalipsis que no es verdad y somos irresponsables si hacemos creer a la gente que es verdad. Somos irresponsables. Lo bancaban ustedes. Somos irresponsables. Insisto con este punto. Irresponsables no asumir la realidad, Iván. Por favor, habla Iván. Los datos económicos, micros en particular, son positivos y son buenos hace un año. Eso es lo irresponsable. No. Eso es lo peligroso. Eso es lo que acabas de hacer. No hay datos positivos. Es mentira. Salí a la calle, recorre el conurbano. El INDEC miente. A ver, el INDEC miente. Está bien. ¿Vos creés que el INDEC miente? Yo no. Yo le creo hoy a los datos del INDEC. En una la heladera época no le creía. Iván, la heladera no miente. Hoy le creo a los datos del INDEC. El INDEC muestra datos
económicos positivos que nos permiten ser medianamente optimistas a corto y a mediano plazo. Obviamente, nada está tallado en piedra, hay que seguir trabajando. Ese es el primer punto. El segundo punto es que todos los ministros y el gobierno, más allá de este hecho puntual con el fondo, tienen una agenda de trabajo importante que va sentando las bases estructurales para que el país siga creciendo. Cabe notar, este va a ser el primer año no electoral donde la economía argentina crece desde el año 2010. ¿No? ¿Dónde están las inversiones? No es un dato menor. Es un no crecimiento invisible. Y Pablo, déjame decirte a vos, ¿cuál fue el gobierno en los últimos 70 años, después de todos estos gobiernos progresistas que tuvimos, que presentó una ley al Congreso para urbanizar todos los asentamientos del país? Este gobierno. Ningún otro gobierno, ningún gobierno peronista, ningún gobierno kirchnerista, ningún otro gobierno, fue este gobierno. ¿Por qué? Porque por mal que te pese a vos, nosotros todos los días estamos pensando cómo proteger y ayudar a las personas más vulnerables. Pero lo hacemos sin mentir. Disimula bastante bien. Por favor, lo hacemos una noticia. No, a mí no me pesa. No, déjame hablar un poco, por favor. La verdad que lo hacemos, señor, sí, estamos en un programa, sí. Lo hacemos sin mentir y lo hacemos sin atajos. Y la verdad, hablaban antes y estoy de acuerdo. Cuanto más amplio es el diálogo con todos los frentes, no hay diálogo. Cuando todos los frentes, sea oposición, sea gremios, llama mejor. Al diálogo social. Y nosotros siempre estamos abiertos a eso. No quieren un hablar. ejemplo de eso es que hoy, y no estamos hablando del tema, se pasaron 3 leyes muy importantes en el Congreso para el futuro del país. No quieren escuchar. Leyes donde casi todo el sector político, un minuto, todos, vamos a ver lo que pasa en la Cámara. algo que no está minuto, hay diálogo sí. social en la Argentina. A ver, está hablando el diputado de Iglesias, sí, a ver. Diputado Martí Arena. Justo terminó. Sí. Gracias, señor presidente. A ver, con esta está aconteciendo una jornada que va a terminar seguramente muy tarde. Por los compañeros pero en las próximas horas se tiene que votar. Estamos transmitiendo en vivo como siempre en momentos delicados. Sí, por favor. Mira, yo al INDEC le creo. Sería un tonto si no le creería. Lo que pasa es que hay que saber leer los datos. Para un minuto, volvamos al piso, sí. Yo al INDEC le creo. Le crees al INDEC, sí. Pero hay que saber leer los datos. Por ejemplo, cuando sale un crecimiento de febrero del 5%, Carlos Rodríguez, que fue el rector del SEMA, te dice que desestacionalizado es el 0,8 nada más. Y lo que él habla de crecimiento es rebote, no es crecimiento. Entonces acá no es lo que... O como dice Liliana, si vos querés, el INDEC depende cómo lo leas. Lo que él ve crecimiento, yo veo rebote. Yo coincido en esto más con Branca que con él. Porque lo que hay es un rebote económico, no hay crecimiento en la economía. Ahora hay que saberla. Yo reconozco que no sé leer bien la cifra del INDEC. Yo sí sé leer. A ver. La diferencia es que yo sí sé leer. Por supuesto que si comparás con el peor periodo o cuando no crecías, indudablemente podés considerarlo técnicamente un rebote. Claro. Pero no, así como digo que tuvimos y tenemos una severa crisis cambiaria, y digo crisis cambiaria, no digo crisis económica, porque es una sutil pero importante diferencia. También te digo que es cierto que Argentina está creciendo. Ahora, ¿eso es un crecimiento que lo vemos todo? No. No, es invisible. No, es un crecimiento modesto, moderado, de un país que pasaban 4 años que no crecía. En el gobierno de Cristina tuvimos los 4 últimos años no crecían. Pero eso... El 2015 creció la economía. Sí, y el 2013 electoral y le inyectaron plata. Bueno, no importa. El 2013 y el 2015 creció. Sí, a ver. Sí, al final, por favor, sí. No hubo un solo mes de este gobierno que ha sido mejor que el peor mes del gobierno anterior. Habla la señorita. Todavía no han logrado. A ver, por favor. Ni siquiera eso. Sí.